Bienvenidos estudiantes, continuamos con el MOOC de contabilidad. Hoy vamos a mirar el módulo 2, que son los conceptos básicos. Y podemos empezar hablando de la clasificación del estado de situación financiera, conocido bajo el nombre de NIF, que anteriormente con el decreto 2649 se conoce como el balance general. Entonces vamos a mirar las cuentas básicas del estado integral. Tenemos las cuentas de balance, que son las cuentas reales o permanentes, donde encontramos el activo, pasivo y capital o patrimonio. Y las cuentas de resultado o periódicas, donde encontramos ingresos, costos y gastos. Esta es la estructura fundamental de un estado de situación financiera o estado de balance general o un estado de resultados, o conocido también como estado de resultado integral. La clasificación del estado de situación financiera. Tenemos el activo, que se clasifica en dos, activo corriente y activo no corriente. En el activo corriente son todas las condiciones que tiene la empresa a un corto plazo, es decir, a menor de un año. Y el activo no corriente, obviamente, será de mayores de un año. En la parte del pasivo también encontramos un pasivo corriente y un pasivo no corriente. En el pasivo corriente son obligaciones contraídas por la empresa, exigibles a un periodo menor de un año. Y el pasivo no corriente, pues son aquellas obligaciones que tiene la empresa o el ente económico que están aproximadamente a mayores de 2 años. Un ejemplo de eso es una obligación financiera que adquiere una empresa, digamos a 5 años. En el primer año tendrá una parte corriente, que son los capitales que se requieren pagar durante el año, ese sería el pasivo corriente. Y las otras que van del segundo año hasta el quinto o cuarto año serían el pasivo no corriente. Y por último tenemos el patrimonio, que es la diferencia entre el activo y el pasivo, que son los fondos propios, donde está constituido por el capital inicial de los socios, por las utilidades, por las reservas que hacen que se conforme este patrimonio y que corresponde fundamentalmente a cada uno de los socios. Ahora vamos a mirar cómo está clasificado cada una de las cuentas que estamos hablando del activo, pasivo, patrimonio, ingresos, costos y gastos. Según el decreto 2649 y según las NI, ley 1314 del 2009. Entonces hablamos un poquito del activo. Con el decreto 2649 dice que representa derechos apreciables en dinero y que son propiedad de la empresa. La definición. Y ahí encontramos la caja, bancos, cuentas por cobrar, inventarios, cuentas por cobrar, inventarios, propiedad, planta y equipo y otros activos. Con la NIF que apareció en el 2009 y que la estamos adoptando en estos momentos, pues cambia el concepto de definición. Estamos hablando que es un recurso que tiene que ser controlado por la empresa, esperando unos beneficios futuros. Pero de igual manera también están conformados por la caja, los bancos, cuentas por cobrar, los inventarios, la propiedad, planta y equipo. Entonces aquí lo que se busca es, con las NI, tratar de que estos recursos los controle efectivamente la empresa y que se espera obtener un beneficio a futuro. El pasivo. Con el decreto 2649 dice que representan las obligaciones contraídas por la empresa para su cancelación en un futuro. Tenemos obligaciones financieras, proveedores, cuentas por pagar, impuestos, gravámenes y obligaciones laborales. Con el concepto de NI también cambia la definición y habla de que es una obligación presente, producto de unos acontecimientos o hechos pasados y que se espera desprender de efectivo para el pago de los mismos, es decir, de unos beneficios económicos. Lo importante acá es que también los pasivos, independientemente del concepto de cada uno de las NI y del 2649, pues también tenemos que hablar de lo mismo, de las obligaciones financieras, de los proveedores, de las cuentas por pagar, de los impuestos y obligaciones laborales, etc. Hablamos ahora del patrimonio. En el decreto 2649 dice que representa el capital líquido
a medida de la empresa o del negocio. En otras palabras, es la diferencia entre el activo y el pasivo. Representa aporte de los dueños, el capital de la sociedad, la reserva legal, la revalorización del patrimonio, las utilidades acumuladas, las utilidades del ejercicio y también las pérdidas acumuladas. Bajo la norma NI de la ley 1314 dice que es la parte residual, es decir, hablamos de residual, es decir, del activo menos el pasivo. Ahí no le dan tanta importancia al patrimonio, sino simplemente dice, ¿cómo lo podemos definir? Como la diferencia entre el activo y el pasivo. Pero es importante tener relevancia que ahí también podemos encontrar, obviamente, que es el capital de los socios y las utilidades de cada ejercicio y las utilidades del presente ejercicio. Entonces, fíjese que nosotros, en términos conceptuales, hay una mayor claridad con el decreto 2649, porque en la NI simplemente me dice que es una parte residual. Los ingresos bajo el decreto 2649 son valores o dineros que recibe una empresa cuando realiza una venta o presta un servicio, con el fin de obtener una ganancia. Y lo clasifica en ingresos operacionales e ingresos no operacionales. También están los ingresos financieros. Bajo la norma de NIF, dice que son incrementos en los beneficios económicos producidos a lo largo del periodo en forma de entradas o incrementos de valor de activos, o bien como decrementos y eliminación de pasivos, que da como resultado aumentos en el patrimonio. En las NI se requiere que los hechos económicos sean reconocidos cuando se sucedan. De igual manera, esa definición que estamos hablando aquí también está contemplada en el decreto 2649, porque tenemos que hablar de un tema de causación, y los hechos económicos se tienen que causar, así no nos los hayan pagado. Es decir, que el ingreso lo tengo que contabilizar independientemente que si me lo han pagado o no. Y lo tiene una definición diferente, habla de ingresos por venta de bienes, ingresos por prestación de servicio, ingresos por intereses, regalías y dividendos. Los gastos. El decreto 2649 dice que son todas las erogaciones de dinero que se hacen necesarias para el buen funcionamiento de una empresa. Dice que el gasto es una pérdida y hablamos de los sueldos, arrendamientos, pero en el fondo uno cuando define qué es el gasto, dice que es aquel que no se puede recuperar, pero en la realidad sí lo estoy recuperando porque al sacar la utilidad tendré que tomar los ingresos menos costos y gastos que son necesarios para producir ese ingreso. Bajo la norma 1314 del 2009 dice que la entidad debe reconocer los gastos del periodo aunque no se hayan transferido los recursos para su cancelación. Si entendemos esa definición, podemos entender que estamos hablando ahí efectivamente de causación. Y causación es pagar, contabilizar un gasto, independientemente que si lo pago o no lo pago. El costo de ventas. En el decreto 2649 habla que representa el valor de las adquisiciones de los artículos destinados para la venta. Y bajo la NI habla que ahora se conoce como costo de ventas o prestación de servicios. Incluyen los costos de ventas y prestación de servicios del periodo. Habla de cuenta 61 y cuenta 62. Haciendo un paréntesis entre las dos definiciones, podemos concluir que el resultado es el mismo, tanto que los costos lo podemos determinar dependientemente del tipo de empresa que es. Pues una empresa industrial, una empresa comercial. En una empresa comercial el costo es muy fácil de determinar porque si yo simplemente comercializo algún producto, pues el costo para mí va a ser el precio de compra de dicho producto. Es decir, si vendo calculadoras, compro una calculadora en 30,000 pesos y la vendo en 40,000, pues el costo serán los 30,000. En una empresa industrial, pues sí se requiere un manejo especial de costos porque es aquella que transforma materia prima e insumos en un producto final y tendré que determinar cuál es el costo, incluyendo la mano de obra directa, la mano de obra indirecta, los costos indirectos de fabricación. Entonces, en ese tema es un poco más complejo el manejo de los costos en una empresa industrial. Costos de producción o de operación. Estos costos fundamentalmente, hablando del decreto 2649, dice que agrupa el conjunto de cuentas que representan las erogaciones
asociada directamente con la elaboración o la producción de bienes y servicios. En la NI habla de que registra el valor de las materias primas o materiales utilizados en el proceso de producción o fabricación de los bienes destinados para la venta. Ambos conceptos pues tienen una manera diferente de mirarlos, pero ambos están destinados a lo mismo, porque en estas empresas de producción de servicios pues ahí nos podemos enfocar en aquellas empresas de construcción, que son empresas de servicio, donde tenemos un tratamiento especial de los costos, pues llaman costos de producción o de operación, y se requiere también un adecuado proceso de los costos para poderlos determinar de igual manera. Aparece en el decreto 2649, nosotros veníamos manejando unas cuentas de orden deudoras y de orden acreedoras. Si ustedes miran en las NIF, ya no existen esas cuentas. Estas cuentas, ¿para qué se crean? Son cuentas que se requieren para manejar bienes y valores en custodia. Fíjense que, por ejemplo, los bancos, las chequeras que pueden comprar, ellos manejan como una cuenta deudora esos valores de esas chequeras o también títulos valores. Y cada cuenta deudora de orden, pues tiene una cuenta acreedora. En el decreto 2649 estas cuentas están por debajo de todas las cuentas en un balance general. No hacen parte integral del estado financiero, pero sí se llevan como control de las mismas. En las NI no las contemplan de esa manera. Les recomendamos leer más contenidos, realizar las actividades que están en este módulo. Muchas gracias.